Bienvenidos a todos, buenas noches. Por parte de la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar de Baja California, soy el doctor Alejandro Tomás, actualmente soy presidente de la asociación. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de toda la mesa directiva. Nos da mucho gusto que se conecten, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Vemos que ya se van sumando bastantes participantes y eso nos da gusto que cada vez tenemos más personas conectadas en esta asociación. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Alberto Navarro Lara. Él es internista y endocrinólogo. Actualmente el doctor practica en la medicina privada en el Hospital Ángeles, aquí en Tijuana, y además es catedrático en la UABC impartiendo la clase de endocrinología. El día de hoy nos va a dar la plática de diabetes y, bueno, más bien son nuevos fármacos de diabetes, solo queremos hacer la anotación o resaltar que son medicamentos nuevos que se están metiendo al IMSS principalmente. Algunas otras instituciones ya los tienen. Bueno, obviamente quienes ejerzan su medicina privada, pues también son muy buenas opciones para el tratamiento de los pacientes diabéticos. Entonces, doctor, le cedo la palabra, adelante. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos su tiempo. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir estos, sobre todo a manera de taller, cuando me hicieron la invitación, les comentaba que lo más práctico en ocasiones, sobre todo en cuestión de diabetes, para ustedes es el manejo de casos clínicos. Y bueno, es lo que voy a tratar de explicar y desarrollar durante la charla. Eh, Se ve, ahí avanza bien la presentación, si la ven bien, supongo, ¿verdad? Sí, doctor, adelante. Ok, gracias. También les comentaba que no tengo ningún inconveniente que si durante la charla alguien tiene alguna duda, levanten la mano, aquí yo la observo. Si de repente no la observo, pueden abrir su micrófono. La verdad, con toda confianza voy a tratar de hacer esto interactivo. De hecho, voy a hacerles algunas preguntas y no voy a avanzar si no responden. Entonces, con el objetivo de hacer esto un poco más dinámico y no quedarnos dormidos o no caer en la distracción y tratar de sacar el máximo provecho. Entonces, bienvenidas las preguntas que tengan, porque esa pregunta que tienen o esa duda seguramente la tendrán algunos otros médicos que nos están acompañando. Bueno, como general en todo diabetes es importante identificar los factores las cuestiones epidemiológicas. Y aquí en esta gráfica, que seguramente ya han visto en otras charlas, nos habla de cómo están siendo tratados los pacientes o las personas con diabetes en México. Y pueden ver, déjenme anotar aquí mi anotador. A ver si Ok, entonces como pueden ver aquí como ha ido evolucionando 2000, 2006, 2012, el tratamiento con antidiabéticos orales se mantiene por arriba del 90%. Y algo que sigue bajo pero ha ido aumentando es el uso de insulina, ya sea sola o combinada. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente en cuanto a los inyectables no se requiere utilizarlos? Pues la realidad es que sí están siendo subutilizados los medicamentos inyectables, llámese el GLP-1, que aquí vamos a hablar algo del liraglutide, que es el que ingresó al cuadro básico, y también lo que vendría siendo la insulina. ¿Por qué está subutilizado? Porque la mayoría de los pacientes, prácticamente el 75% de los pacientes con diabetes están descontrolados o fuera de metas con relación a hemoglobina glucosilada. Entonces, sí tenemos que ser más intensivos en el tratamiento. El gasto que se hace en cuanto a diabetes, pues se estima que en México representa el 2% del Producto Interno Bruto, y estos son muchos, muchos millones de pesos. Pero el problema es que de cada 100 pesos
que se gastan, pueden ver que el 93 pesos o el 93% se gasta en complicaciones, no realmente en un tratamiento efectivo. Y aquí podemos ver los millones que se gastan en las complicaciones, tanto cerebrovasculares, en cuanto a la ceguera, cardiovasculares, a nivel renal, a nivel de trasplante y de amputaciones. Y en esta gráfica de pastel pueden ver que en cuanto a la atención de medicamentos, el gasto va alrededor del 4% nada más. Entonces, el enfoque de la administración de salud, pues está totalmente errada. Se está gastando en la mayoría del presupuesto en complicaciones y no en la prevención de las complicaciones, y no se diga menos en la prevención de la enfermedad. ¿Y por qué vemos complicaciones? Existe lo que se llama la inercia terapéutica. ¿Por qué? Habitualmente el paciente nos dice, no, ahora sí me voy a cuidar, se lo juro, doctor, que para la próxima voy a estar mejor, ahora sí voy a aplicarme con mi dieta, voy a hacer ejercicio, y resulta que eso nunca sucede. Entonces, sucede que va alargándose la evolución de descontrol del paciente y eso lo predispone a tener mayores complicaciones. Y existen todos los otros factores que pueden ver en la diapositiva por los cuales no se intensifica el tratamiento para lograr un mejor control. Aquí les muestro esta gráfica o este algoritmo de la Asociación Americana de Diabetes para el tratamiento, obviamente, de diabetes. Voy a hacer ahorita un poquito, lo vamos a hacer un poco de zoom o a simplificar porque el otro se ve muy pequeño. Esto lo digo de una vez para que en los casos clínicos tengamos un panorama de cómo es que se van manejando los pacientes. Entonces, la primera línea de tratamiento, como pueden ver acá, dice pacientes con metformina, que es el pilar del tratamiento, el manejo de peso y actividad física. Y desgraciadamente en este rubro, que es el peso y actividad física, las medidas generales, estamos muy, muy mal. O sea, realmente es poco lo que se interviene en nuestros pacientes. Entonces tenemos que tomar en cuenta este aspecto muy importante. Pero supongamos que ya está el paciente con sus medidas generales y está con metformina y está fuera de metas con relación a la hemoglobina glucosilada, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer para ver qué es lo que le vamos a agregar al paciente es la que sigue. El paciente tiene una enfermedad cardiovascular ya establecida o una enfermedad renal crónica o múltiples factores de riesgo cardiovascular. Entonces, esa es la pregunta clave para decidir qué es lo que sigue en el tratamiento. Si la respuesta es sí, o sea, tiene algo de esto, entonces tengo que enfocarme al tratamiento. Lo que dicen las guías es irnos hacia un GLP-1, un agonista receptor de GLP-1 o un inhibidor de los transportadores SGLT2. ¿Por qué? Porque son los fármacos que han demostrado reducir el riesgo cardiovascular. Y aquí se hace también una diferencia. Si el problema es principalmente enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, la elección primaria es el agonista del receptor de GLP-1. Pero si la característica del paciente es más hacia insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal, como podría ser proteinuria, entonces nos deberíamos de enfocar el tratamiento hacia un SGLT2. Entonces, esto es bien importante saber si tiene ya un desenlace cardiovascular. Esto sería el brazo hacia donde iríamos de tratamiento y dividir qué tipo de enfermedad cardiovascular tiene el paciente. En el caso de ustedes, ya tienen, por lo que me comentaban, dapagliflozina y lo que es liraglutida. Aquí hacer otro comentario. De todos los agonistas del receptor de GLP-1, algunos solamente han demostrado reducir el riesgo cardiovascular y otros tanto no aumentan el riesgo, pero son estándar. Entonces, de los que sí han demostrado reducir el riesgo o los desenlaces cardiovasculares son liraglutida, semaglutida y dulaglutida. Lo que es lixisenatide y exenatide son seguros, pero no han demostrado reducir riesgo cardiovascular.
Ahora, regresando a este punto donde el paciente tiene metformina, las cuestiones generales y está fuera de metas, pero si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular, renal, no tiene múltiples factores de riesgo, entonces el algoritmo me lleva a este lado del tratamiento. Y aquí me hace otras preguntas. ¿Qué es la prioridad del paciente? Uno, no tiene dinero, o sea, el costo. Tengo que darle una terapia económica. Entonces, ¿qué le debo de dar? Sulfonilureas o una tiazolidinediona, que sería pioglitazona. El, que en este caso, si el paciente es afiliado al IMSS, pues probablemente no sea esto un determinante. Entonces, si esto no es el determinante, la siguiente pregunta sería, ¿el paciente tiene alto riesgo de hipoglucemia? Las quiero evitar al máximo. Entonces, estos son los grupos o familias de medicamento que tendría que utilizar. Pero si el paciente no tiene ese problema o ese riesgo de tener hipoglucemias, pero tiene sobrepeso u obesidad y quiero que pierda peso, entonces las terapias que se han asociado a pérdida de peso son los GLP-1 y el SGLT2. Entonces, de esta manera pueden ir dividiendo o clasificando a su paciente hacia dónde llevarlo. Y ahorita vamos a ver los ejemplos. ¿Por qué es importante lograr un mejor control en general del paciente, un control glucémico, que serían estos estudios? Este es el estudio del UKPDS, el cual, vean la fecha de publicación, 1998. Ahora, habría que preguntarse qué se tenía de tratamiento. Eso se publicó en el 98, por lo tanto el estudio empezó muchísimos años antes. ¿Qué se tenía en ese tiempo? Metformina, sulfonilureas y de hecho de las más viejitas e insulinas humanas. No se tiene nada de lo que conocen actualmente. Entonces, a pesar de eso, dividieron al grupo en tratamiento intensivo y un tratamiento convencional. Y eso fue básicamente en cuanto a lo que buscaban de hemoglobina glucosilada. El tratamiento intensivo redujo las complicaciones, principalmente en este rubro que serían las complicaciones microvasculares, que es en lo que tiene mayor beneficio el control glucémico, reducir las microvasculares, retinopatía, nefropatía y neuropatía. Los otros factores de riesgo, que son la hipertensión, lípidos, obesidad, tabaquismo, influyen más en la enfermedad macrovascular, enfermedad vascular cerebral y enfermedad cardíaca. Ahora, de estos pacientes ya se vio que el control intensivo reducía este riesgo de complicaciones. Después, ¿qué sucedió? Bueno, se terminó el estudio, cada paciente por su lado, los que estaban bien controlados se descontrolaron, los otros lograron mejor control y 10 años después, ya sin ninguna intervención, se les contactó y se vio que a pesar de que habían perdido control glucémico, aún así mantenían menos riesgo de presentar complicaciones. Y esto fue a lo que le llamaron el legado metabólico, que significa que lo que yo logre hacer de una manera temprana en el paciente con relación a su control me va a ayudar para que 20, 30 años después tenga disminución de la aparición de complicaciones. Entonces, dato clave, traten de ser intensivos con sus pacientes al inicio de la enfermedad, lo mejor que puedan hacerlo para que no tenga complicaciones a largo plazo. Empezamos con un caso clínico. Es un hombre de 45 años de edad y aquí pueden, con toda confianza, levantar la mano. Este paciente, 45 años de edad, tiene diabetes de 6 años de evolución. Su glucosa al diagnóstico 230, síntomas de hiperglicemia sin estado catabólico. Esto fue al diagnóstico hace 6 años. ¿Por qué es importante saber cómo se diagnosticó el paciente? Eh, ¿Por qué? Porque ya me hice realmente de cuánto tiempo atrás ya venía siendo diabético. Habitualmente el promedio de retraso en el diagnóstico son 5 años. Entonces, aquí 6 años de diagnóstico, ya con 230, seguramente ya llevaba unos 2, 3 años con diabetes, pero estaba asintomático. Entonces, y de entrada ya tenía un gran descontrol. Se le dio manejo desde entonces con lo clásico, que es metformina, glibenclamida a 500,5 2 veces al día. Pero además el paciente tiene obesidad,
dislipidemia, predominando la hipercolesterolemia, y tiene hipertensión y tiene estos dos tratamientos. El paciente no tiene conocimiento de la enfermedad, desconoce cuáles son las metas, no sabe cuánto debe tener su glucosa de ayuno. Cuando él amanece en 180 se le hace que está bien, 140 está de lujo, y no tiene ningún apego nutricional. Entonces, ahí nuestra labor como educadores en diabetes está un poco mal. Actualmente el paciente se refiere asintomático. Un dato muy importante que lo debemos de entender nosotros como médicos y también explicárselo al paciente es que el hecho de que esté asintomático no significa que tenga buen control. A pesar de estar asintomático, pero con descontrol glucémico, años después le van a caer las complicaciones y es cuando se empiezan a arrepentir. Y eso, pues desgraciadamente, les va muy mal, sobre todo cuando son muy jóvenes en el diagnóstico. Actualmente su hemoglobina glucosilada 8.4, la presión arterial aquí la tienen, 145/87, la frecuencia cardíaca está en 88 latidos por minuto. El colesterol LDL 155, triglicéridos, tiene obesidad, tasa de filtración glomerular conservada y no hay evaluación de las complicaciones crónicas. Entonces, las preguntas que les haría: ¿está el paciente bien controlado? ¿Quién dijo yo? Alguien que quiera participar, porque hay como 2, 3 preguntas seguiditas. Adelante, doctora Pati. No, por la hemoglobina glucosilada está descontrolado. Así es, si nos vamos a hemoglobina glucosilada, entonces no tiene síntomas, pero está descontrolado. Muy bien, después, ¿cuál es la meta de hemoglobina glucosilada que considerarían? Y aquí puede haber discrepancia entre varios. ¿Cuál es la que considerarían óptima para este paciente? 7. 7. ¿Alguien diría menos? ¿Alguien diría más? Entonces parece que todos están de acuerdo. No puedo ver el chat porque veo que están anotado el chat, pero no me saldría. Pero 7, comenta la doctora. 6.5. 6.5, otra opinión, perfecto. Entonces, aquí es donde luego puede haber discrepancia, pero 7 está mal, no, no está mal. Las guías de manera general nos dice 7, pero debemos considerar qué pacientes se van a beneficiar de llevarlo a menos 6.5, que sería la otra meta. En lo personal, yo buscaría llevar a este paciente a 6.5. ¿Por qué? Porque es un paciente joven, no tiene mucho tiempo de evolución de la enfermedad, por lo menos no tiene más de 10 años, y además no tiene hasta ahorita demostradas complicaciones ni micro ni macrovasculares. Entonces trataría de ser, ya nos tardamos un poco, pero eso no significa que no lo controlemos. Trataría de ser lo más intensivo para evitar complicaciones en un futuro. Entonces, 7 no está mal, 6.5 estaría de lujo en el paciente. Ahora, ¿qué riesgo cardiovascular tiene? Aquí, no vamos a sacar la calculadora, pero ahorita les voy a explicar las maneras de calcularlo y les voy a decir cuál es el riesgo cardiovascular del paciente. Y con base a eso también tendríamos que establecer cuáles son las metas de control en cuanto a lípidos, presión arterial, y peso también es otro importante. ¿Qué otras evaluaciones requeriría el paciente? ¿Qué más le solicitarían al paciente? Ok, ya los estudios de laboratorio. ¿Qué más le sugeriría en la primera cita que se haga el paciente? ¿Alguien dijo yo? ¿Qué le buscarían? Ya tiene por lo menos 6 años de diagnóstico y probablemente muchos años más. Yo le pediría, a mí me gustaría pedirle sobre todo función renal y bueno, ahí ya vi alguna compañía que dice fondo de ojo. Tiene en cuenta es como poner un parámetro basal. Así es. De hecho, sería evaluar las complicaciones que pudiera tener el paciente. Fondo de ojo, totalmente de acuerdo. Se tendría que hacer una evaluación. Si sabemos hacerlo, lo podemos hacer en el consultorio, pero entiendo que en la práctica institución a veces está
por el tiempo y los pacientes casi imposible hacer una evaluación completa del paciente, pero o referirlo a oftalmología para que se le haga una evaluación formal de retinas. Con relación a la función renal, totalmente de acuerdo. Relación proteínas creatinina, que sería probablemente lo más sencillo, y ver si el paciente tiene algo ya de microalbuminuria. Y las evaluaciones de la sensibilidad de los pies, que serían las básicas que solicitaríamos, y ya podemos ir agregando alguna otra evaluación, electrocardiograma, etcétera. Ahora, aunque aquí la plática es de diabetes, no debemos olvidar el enfoque de tratamiento multifactorial. No solamente el control glucémico, hay que buscar las metas de lo demás. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Y justo la hemoglobina glucosilada, como mencionaba la doctora, menos de 7. Totalmente de acuerdo, que son en general las guías te dicen menos de 7. Y escoge a qué pacientes llevarlos a menos de 6.5. Actividad física, más de 150 minutos por semana. Cifras de presión arterial, por lo mínimo 140/90. Y esto se puede modificar de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente. Triglicéridos de manera global, menores de 150. HDL, mayores de 40 o 50, hombre-mujer. Colesterol LDL, también de manera general para personas con diabetes, menos de 100. Pero si los riesgos cardiovasculares van aumentando, es 70 o 55, dependiendo el riesgo del paciente. Y suspender tabaquismo en caso de tenerlo. Entonces, ¿cómo establecer el riesgo cardiovascular del paciente? Porque esto es importante para decidir el tratamiento. Una herramienta que se tiene es lo que de la parte del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón, que sería esta calculadora. Aquí tienen la dirección donde la pueden descargar, traerla en el celular y se hace pide ahí algunos datos que hay que ir llenando para calcular el riesgo. Pero esta herramienta es la más habitual que se utiliza. Sin embargo, existen diferencias a tomar en cuenta, ya que la raza, lo que vendría siendo latinos o mexicanos, eso puede o supraestimar el riesgo cardiovascular porque no está hecha en nuestra población. Entonces, ya que cada población tiene prevalencias de enfermedades cardiovascular y de enfermedad metabólica diferente. Esto es para el cálculo de prevención primaria y estima el riesgo a 10 años de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Esto aplica para cualquier paciente con o sin diabetes, con o sin hipertensión, o sea, en general para cualquier persona aplica. Y ahí van llenando edad, si tiene tratamiento para lípidos, para hipertensión, si tiene los diagnósticos, colesterol total, HDL, colesterol LDL, y van llenando los cuadros y ya les da el riesgo y en qué riesgo se cataloga el paciente. Entonces, es una manera que tienen de hacerla, pero queremos hacer las cosas sencillas. Esta clasificación es categoría de riesgo cardiovascular en diabetes y esto se estableció desde el 2019 por la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes y la Sociedad Europea de Cardiología. Y esta es una escala exclusiva para personas con diabetes y lo clasifica muy alto, alto y moderado. Noten que en esta escala no existe riesgo bajo. El hecho de tener diabetes ya no existe riesgo bajo cardiovascular, de moderado, alto y muy alto. Entonces, si vemos aquí las características, ¿dónde vamos a clasificar el paciente? Vamos de abajo hacia arriba. Dice riesgo moderado, aquel paciente joven con diabetes tipo 1, menor de 35 años, o tipo 2, menor de 50 años, con menos de 10 años de evolución de la enfermedad. Hasta ahorita ahí quedaría el paciente, pero sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular. Ah, caray, el paciente tiene obesidad, tiene hipertensión y tiene hipercolesterolemia. Entonces, ya sale de esta clasificación. Y aquí pueden ver los factores de riesgo agregados. Seguimos al alto riesgo. Dice, pacientes con diabetes más o menos de 10 años que no tiene daño a órgano blanco. ¿Qué es daño a órgano blanco? Aquí está. Proteinuria, insuficiencia renal, hipertrofia ventricular izquierda o retinopatía. O que tenga cualquier otro factor de riesgo adicional. Y en el riesgo muy alto,
Dice, pacientes con diabetes, no dice cuánto tiempo de evolución, que ya tenga una enfermedad cardiovascular establecida, ya tuvo un EBC, ya tuvo una enfermedad arterial periférica, un infarto, o tiene cardiopatía isquémica. O no la tienes, dice diabetes, pero que cumpla alguno de estos 3 criterios. Y si vemos dice 3 o más factores de riesgo mayores. Y ya se los señalé. Nuestro paciente tiene diabetes y tiene 3 factores de riesgo mayor. Entonces, aunque esté muy joven, ya lo podríamos catalogar como de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, con base a eso, ¿qué tengo en la institución para mejorar el control del paciente? ¿Ok? Y habitualmente se tiene acarbosa, metformina, sulfonilureas, sitagliptina, pioglitazona, insulinas. A veces les llegan análogos de insulina, glargina, DAPA y liraglutide, que son los nuevos medicamentos que me comentaron que se agregaron. Entonces, este es mi portafolio de fármaco. Ya clasificamos al paciente, estaba con metformina y estaba con sulfonilurea. Pero la pregunta, ¿el paciente es de alto riesgo cardiovascular? La respuesta es sí, no tiene desenlaces, pero es de alto riesgo. Entonces, él es candidato a utilizar terapias que reduzcan el riesgo cardiovascular. ¿Ok? ¿Cuáles podríamos utilizar? Tiene daño renal. No sabemos, no hemos hecho una determinación de proteinuria. Su tasa de filtración es normal, pero no sabemos si tiene microalbuminuria. Si tuviera microalbuminuria, elegiríamos un SGLT2. No tiene datos de falla cardíaca, no tiene datos de angina, entonces todavía estaríamos, sería alguno de estos dos. Pero el otro dato, supongamos que el paciente no tuviera la enfermedad cardiovascular, tiene obesidad. Si me voy al otro brazo del algoritmo, costos ya vimos que no sería un problema porque es de la institución. Riesgo de hipoglucemia es un paciente joven, relativamente diagnóstico temprano, bueno, ni tan temprano, pero bueno, no lleva más de 10 años de diagnóstico. Entonces, pero sí tiene obesidad. Preocupación del peso, sí. Entonces, si ven, estos son los mismos que estos. Por lo tanto, en este caso, todos los caminos para este paciente nos lleva a un GLP-1 con o sin SGLT2. Entonces, la pregunta sería, ¿se pueden combinar ambas familias de medicamentos? Sí, sí se puede combinar un GLP-1 con un SGLT2. ¿Por qué no utilizar un inhibidor de DPP-4 o insulina? ¿Alguien que quiera comentar con relación a la última pregunta o por qué sí? Digo, yo le puse aquí por qué no, pero alguien diría, no, yo sí se lo haría por esto. ¿O quién me daría alguna explicación, algún comentario, el por qué no inhibidor de DPP-4 o insulina? Para que no se me duerman. ¿Alguien que quiera participar? Insulina no por la obesidad, tal vez. Ok, entonces ese es un buen punto. La insulina es excelente medicamento, y lo va a controlar, sí, pero se asocia con ganancia de peso y es algo que no quisiéramos en el paciente. Y no está tan mal como para ya irnos a una insulinización de manera forzosa. Y con relación al inhibidor de DPP-4, Porque Pues, se ha visto que no muestra ningún beneficio. Bueno, mira. no, adelante. Y pues aparte, si se le va a dar un GLP-1, no lo puedes combinar con un inhibidor de DPP-4. así es. Entonces, y las dos respuestas son correctas. Entonces, el inhibidor de DPP-4 nos ayuda a controlar la glucosa, neutral en el peso, pocos efectos secundarios, bastante seguros, bajo riesgo de hipoglucemia, pero no tiene beneficio cardiovascular. Entonces, en ese sentido, si mi paciente es de alto riesgo cardiovascular y estoy buscando esas terapias, pues no cabrían los inhibidores de DPP-4, aunque son clasificados como incretinas, pero no han demostrado beneficio
cardiovascular. Entonces, y la otra es que si le doy un agonista del receptor de GLP-1, no se pueden combinar, ¿de acuerdo? Entonces, hablando ya en cuestión del medicamento, si tienen ese paciente, que estoy seguro que tienen muchísimos pacientes con las mismas características en su consulta, puede variar un poquito la hemoglobina glucosilada, a lo mejor la edad y el peso, pero creo que el 60 o 50% de sus pacientes tendrán esas características. Y son los estudios realizados con liraglutide, y esto pueden ver ya desde hace prácticamente 10, 11 años. Y el liraglutide aquí se aleatorizó, o los pacientes fueron aleatorizados hacia las dos dosis terapéuticas de liraglutide, que es 1.2 o 1.8 miligramos, y otro grupo a sitagliptina, y se vio el efecto en cuanto a reducción de hemoglobina glucosilada. ¿Y qué pueden ver? Que la mayor potencia fue liraglutide. De hecho, probablemente aquí estén invertidos. 1.8 tendría mayor efecto. 1.2 quedaría aquí. Y sitagliptina tendría menor potencia para bajar hemoglobina glucosilada. Entonces, aunque sitagliptina o en general los inhibidores de la DPP4 son clasificados como incretina, no tienen la misma potencia que prácticamente cualquiera de los agonistas del receptor de GLP-1. En el seguimiento a un año se puede ver cómo se mantiene el control. Y aquí pueden ver el porcentaje de reducción de hemoglobina glucosilada. Aquí sí está correcta la gráfica en cuanto al color. El guinda, reducción de 1.5 y 1.3 con la dosis de 1.2 miligramos de liraglutide, y solamente 0.9 con sitagliptina. Aquí algo importante a comentarles. Cuando el paciente está muy descontrolado, más de 10 de hemoglobina glucosilada, estos descensos son mayores, pero eso aplica para cualquier tratamiento. ¿Por qué? Porque luego quieren engañarnos a veces de la industria, que dicen, no, es que mi medicamento te baja 2.5% la hemoglobina glucosilada. Y así nos venden la idea, y la realidad es que no es cierto. Si el promedio del pacientes que verían está con hemoglobinas glucosiladas de 7.5 a 9, 9.5, esto es lo que van a lograr de control. Si tiene más de 10, probablemente sea mayor lo que reduzca la hemoglobina glucosilada, pero siempre nos vende la idea de que baja casi 3 puntos un fármaco oral, y eso no va a suceder. O será muy poco probable, o que esté demasiado descontrolado el paciente. Otro punto a comentarles ahorita que ustedes van a iniciar con estos fármacos. Si ven la dosis de 1.2 y 1.8 en cuanto a la reducción es mínima. Yo como consejo les diría, si solamente están buscando el control glucémico, quédense en 1.2 miligramos de liraglutide. Si están buscando que el paciente pierda más peso, pueden irse a 1.8 miligramos. Ya el control glucémico no va a ser tan diferente, como pueden ver aquí en la grafiquita, pero sí puede tener mayor beneficio en cuanto a ayudarles a que pierda un poco más de peso el paciente. Ok, entonces, ¿cuándo utilizar un agonista del receptor de GLP-1? Pues aquí, como se comenta, dice, desde que el estilo de vida y metformina no logran metas de control. O sea, después de metformina, ¿puedo agregar un GLP-1? Sí, sí se puede agregar. No está como para darlo al final, ya que está muy descontrolado el paciente. No, se puede utilizar, y de hecho se puede utilizar también como monoterapia. Ahora, en pacientes también que no logran metas con metformina, que estarían relacionadas, en aquellos pacientes que tienen terapia combinada o triple terapia oral y que están fuera de metas, se puede agregar el GLP-1, pero si está con un inhibidor de DPP4, se lo quito y agrego el GLP-1, que en este caso sería liraglutida. Y en aquellos pacientes que pueden obtener un beneficio extra, y aquí es específicamente control de peso, que ayude, de hecho tienden a bajar la presión arterial, los lípidos, y que tenga bajo riesgo de hipoglucemia. No presento todas las diapositivas porque si no sería una charla muy, muy prolongada. Y sobre todo tienen mejores respuestas en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces, entre más temprano demos una terapia efectiva, va a durar más tiempo controlado el paciente. ¿Cómo se inicia liraglutida? La pluma que van a tener del Victoza, liraglutida,
les da 3 dosis, lo que es 0.6, 1.2 y 1.8 miligramos. La dosis de inicio es 0.6 miligramos diario. Se recomienda antes del desayuno la primera semana. Entonces, una semana se da liraglutida y a la segunda semana se inicia con dosis de 1.2 miligramos y se mantiene esa dosis hasta la siguiente cita. Si el paciente tiene efectos gastrointestinales, que sería el principal efecto secundario, se pueden regresar a 0.6 y dejarlo ahí 2-3 semanas o el tiempo necesario para que se le pasen las molestias gastrointestinales al paciente. Y en caso de que se requiera, la dosis máxima indicada o recomendada o aprobada es de 1.8 miligramos. Regresando con el paciente, este es otro caso clínico. Este es un hombre de 45 años de edad, el mismo, pero con menos tiempo de evolución, 2 años. Fíjense que la glucosa al diagnóstico fueron 130 miligramos y está asintomático. Aquí el acento iba para acá. Entonces, es un caso paciente joven, no tiene tanto descontrol y tiempo de evolución de la enfermedad más corta. Él ha estado tratado solamente con metformina, tiene hipertrigliceridemia y es tratado con bezafibrato una vez al día. También el paciente desconoce las metas de tratamiento y no lleva el apego nutricional. Su hemoglobina glucosilada 7.4, cifras tensionales dentro de lo esperado, aceptables, frecuencia cardíaca 72, LDL menos de 100, triglicéridos elevados, seguramente por su dieta. Tiene sobrepeso, función renal bien, pero no tenemos microalbuminuria y no hay evaluación de complicaciones microvasculares. Entonces, la siguiente pregunta igual, ¿está bien controlado? ¿Tiene 7.4? Pues la respuesta es no, no tiene un buen control. Está asintomático, pero no está controlado. Misma pregunta del otro caso, ¿cuál es la meta de hemoglobina glucosilada? Creo, recalcando, es un caso de un paciente muy joven, poco tiempo de evolución, 2 años. Entonces, ¿yo a cuánto lo llevaría? Menos de 6.5 buscaría el control en ese paciente. ¿Qué riesgo cardiovascular tiene? Ahorita lo clasificamos. La meta de lípidos y de cifras tensionales, ¿cuál sería en este paciente? De acuerdo a su riesgo cardiovascular, pero en general menos de 140/90 de TA y lípidos, específicamente LDL, menor de 100 sería suficiente por el riesgo cardiovascular. Y lo mismo, ¿qué otras evaluaciones? Tendríamos que buscar retina, riñón y evaluación de las extremidades. Regresamos a nuestro cuadro. El paciente está con metformina. Tenemos que implementar esto. Aquí algo bien importante, probablemente este paciente solamente implementando el control de peso, la actividad física y nutricional sea más que suficiente para llevarlo a menos de 6.5 y a controlar sus triglicéridos. Pero si no lo va a realizar o si de plano hay pacientes que no tienen ese apego por más que tratemos de educar en ese sentido, entonces vamos a intensificar el tratamiento. ¿El paciente tiene alto riesgo cardiovascular? La realidad es que no. ¿Tiene enfermedad cardiovascular establecida? Tampoco. Entonces, me voy a este brazo del algoritmo. Costos, no es problema. ¿Me preocupa la hipoglucemia? Tampoco. Entonces, quiero que pierda algo de peso, ¿sí? Y regreso prácticamente al mismo punto. Las terapias que me ayudarían al control de peso del paciente, GLP-1 y un SGLT2. Y ya tendría que escoger cuál de los dos, entendiendo que no es por riesgo cardiovascular elevado, sino para ayudar al control de peso. Y aquí abro para comentarles con relación a los SGLT2. En cuanto a lo mecanismo de cómo funcionan o la fisiopatogenia en cuanto a la glucosuria. En esta gráfica, como pueden ver en la parte inferior, tenemos la glucosa plasmática que va de aquí aproximadamente 100, ya estamos en 200, 400 y 600. Aquí serían los rangos normales, tanto de ayuno como postprandial. Y en esta línea punteada vemos la filtración de glucosa. Entonces, por parte del riñón, empieza a filtrarse la glucosa de acuerdo a mi glicemia y el umbral que conocemos de 180, cuando empezamos a rebasar ese umbral,
ya no es capaz el riñón de reabsorber el total de la glucosa. Entonces empieza, como pueden ver acá, la glucosuria o glucosa excretada en orina. Entonces, si se está filtrando poquito, es capaz el riñón o los SGLT2, los transportadores, y el SGLT1 de reabsorber el 99% de la glucosa filtrada. Por lo tanto, no hay glucosuria. Pero si aumenta esa carga filtrada de glucosa porque tengo hiperglicemia, entonces empiezo con glucosuria. Esta capacidad máxima es el transporte máximo de glucosa. Ese transporte, ¿cómo está en una persona? En un sujeto sano, el promedio que nos enseñaron en la escuela, 180. Pero en una persona con diabetes, esa capacidad de reabsorber glucosa está aumentada porque expresa más transportadores. Es un fenómeno maladaptativo, reabsorbe más glucosa y esto nos lleva a que el paciente no tenga glucosuria con cifras menores de 240 de glucosa. ¿Qué hace el SGLT2? Bloquea ese transportador o el inhibidor del SGLT2, reduciendo el umbral de reabsorción de glucosa, provocando glucosuria a cifras menores de glicemia. Y es así como actúa. Todos filtramos glucosa, pero aquí lo único que hace el fármaco es bloquea la reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué efecto tendría como efectos secundarios? Y este es del estudio de la dapagliflozina, del desarrollo clínico que se hizo. ¿Qué cuidados deben de tener con este fármaco? Principalmente esto, infecciones genitales. Como pueden ver, aumenta varias veces el riesgo de tener infecciones genitales, principalmente en mujeres. Las infecciones de vías urinarias no se vieron modificadas. Entonces, aquella paciente que tenga antecedentes de candidiasis vaginal de repetición está en riesgo de que se exacerbe o que sea más recurrente si damos esta familia de medicamentos. Y en el hombre, sobre todo cuando no existe la circuncisión, aumenta el riesgo de lo que vendría siendo una balanitis. Entonces, en este caso, el paciente les pongo el SGLT2, regresando aquí. ¿Por qué? Porque quiero que pierda peso. Probablemente no necesito todavía un inyectable, que si se lo dan no está mal, le va a ayudar a control de peso y a controlar su glucosa. Pero si el paciente dice, no, inyectarme, lo que sea, entonces su otra alternativa o una alternativa mucho más sencilla es el SGLT2 combinado con metformina. Entonces, aquí donde quedan en esta algoritmo también de tratamiento, pero esta es de otra asociación, de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Aquí sí nos dan un orden de jerarquía, pero aquí no clasifican el riesgo cardiovascular. Básicamente lo que quiero enseñarles o mostrarles es que el inhibidor de DPP4 en estos casos está por debajo del GLP-1 y del SGLT2. ¿Por qué? Porque por lo que ya se comentó, no disminuye el riesgo cardiovascular. Sí ayuda a controlar la glucosa, pero no va a perder peso el paciente. Se consideran como neutrales en la pérdida de peso y no tiene reducción del riesgo cardiovascular. Entonces, por eso decidí, en este caso, agregarle al paciente que no está tan descontrolado un SGLT2, que sería dapagliflozina, lo que ustedes tienen en su portafolio de medicamentos. Aprovecho esta diapositiva para mencionarles algo con relación a la insulina. Aquel paciente que les llegue con o sin tratamiento previo, con más de 9 de hemoglobina glucosilada y que tenga, perdón, no, creo que se les fue el micrófono. Sí, adelante. No. Entonces, aquel paciente que le llegue con más de 9 de hemoglobina glucosilada y que tenga síntomas de hiperglicemia, los que todos conocemos, aquí no hay que pensarla, riesgo cardiovascular, esto y el otro. El paciente requiere de insulina. Así de sencillo. Ya después le agregarán algún otro tratamiento, pero descontrol crónico severo, sintomático o en estado catabólico ya con pérdida de peso, no volteen hacia otro lado. Es insulina.
ya que logren controlar mejor al paciente, le pueden agregar SGLT2, GLP-1, se pueden combinar con insulina de acuerdo a las características del paciente. Pero sí hago hincapié en cuanto a en qué momento dar insulina de primera instancia. Puntos claves. Evaluar la función renal para iniciar los medicamentos. Es importante porque tendríamos que hacer ajustes o evaluar que no tenga contraindicaciones. En el caso de sitagliptina, ajustar la dosis si la tasa de filtración glomerular es menor a 50 mililitros minuto. Ahí tendríamos que reducir al 50% la dosis de sitagliptina. Si depura menos de 30, prácticamente la dosis se reduce un 75%. Algo que ya se había platicado o comentado, no combinar GLP-1 con inhibidores de la DPP-4. Algo como recomendación, no dar más de 3 antidiabéticos orales. Si ya tiene metformina, sulfonilurea, SGLT2, no agreguen un inhibidor de DPP-4, otro pioglitazona, acarbosa. Ya más de 3, la verdad es poco probable que le funcione. Entonces, si requiere intensificar, consideren el primer inyectable del paciente, llámese insulina o GLP-1. Lo que es la combinación de insulina basal, o sea, 2 dosis de NPH, o glargina, que es lo que habitualmente podrían tener disponible, más un agonista del GLP-1, en este caso liraglutida. Es una excelente y potente opción. Y de hecho, existen ya esas combinaciones que serán de los fármacos más nuevos, lo que es el Soliqua y lo que es el Sultofy. El Soliqua, ya existe el dispositivo en donde se combinan en la misma pluma insulina glargina con lixisenatide, un agonista del receptor de GLP-1. Y el Sultofy, son competencia, es insulina degludec con liraglutida. Entonces, si ustedes tienen insulina basal con GLP-1, pueden hacer esta combinación y es de lo más potente que tendríamos como tratamiento agregado de intensificar. ¿Cuál sería? Ahora sí que si con esto no se controla el paciente, pues ya sería muy poco probable. Metformina, SGLT2, insulina basal y agonista del receptor de GLP-1. Y si el paciente está fuera de metas, pues que deje de comer pan dulce, por favor, y licuados de chocolate, para no dar marcas. Entonces, también deben considerar los efectos secundarios de los fármacos. Aquí recordando, cuando vayan a dar liraglutide, que deben de cuidar molestias gastrointestinales, la náusea principalmente, la cual suele presentarse entre el 10-15% de los pacientes y conforme van avanzando las semanas suele reducir. Con el SGLT2, principal efecto secundario, los problemas de infecciones genitales. Con los inhibidores de la DPP-4, lo que nos gusta de ese fármaco es que son muy seguros. Rara vez nos da un efecto secundario, no riesgo, molestias gastrointestinales prácticamente muy pocas, algunas faringitis, puede haber algunas exantemas relacionados al fármaco, pero la verdad es que son muy raros los efectos secundarios a los inhibidores de DPP-4 y también por eso se eligen mucho en población mayor. Entonces, en las estrategias, otro error que veo frecuentemente de intensificación, por lo habitual es agregar, no sustituir. Porque, ¿qué es lo que veo? Paciente con metformina. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? A pacientes con metformina y sulfonilurea. Y está descontrolado. Y muchas veces le quitan la sulfonilurea y le agregan un inhibidor de DPP-4 pensando que el inhibidor de la DPP-4 es más potente que la sulfonilurea y que se va a controlar. Pues no, si el paciente está descontrolado, es metformina, sulfonilurea, si así lo tenían, y agregan el DPP-4. Entonces, habitualmente es agregar, no quitar, porque si no, el paciente se les va a descontrolar habitualmente más. A menos que se vaya a agregar, que tengan metformina, que tengan sulfonilurea, que tengan un SGLT2 y que vayan a agregar insulina. Ahí estaría más recomendado o sería más conveniente disminuir o suspender la sulfonilurea. Entonces, que esto sería, ¿por qué? Porque esto nos daría el mayor riesgo de hipoglucemia, lo que es insulina y sulfonilurea combinadas. Entonces, voy a dar un caso clínico, voy a tratar ya no tardarme mucho.
para tocar el punto de insulinización rápidamente. En cuanto a la insulina, considero que es muy importante, aunque no sea nuevo en su esquema, porque muchos pacientes requieren ya insulina. Todos estos son preguntas que nos tendríamos que hacer y que debemos de conocer antes de dar las insulinas. Las cuestiones farmacológicas, las indicaciones, qué insulina le voy a dar, a veces es la que tenga, cuánto le pongo, a qué hora se la voy a administrar y preguntarnos si se la voy a dar a un menor de edad, a una mujer embarazada, a una persona mayor, alguien que infartó, que tenga daño renal, está hospitalizado. Todo eso es importante para decidir la insulina, el tipo y cómo hacerlo, y cómo lo voy a ajustar y cómo le voy a pedir al paciente que se haga el monitoreo de glucosa. La clasificación general de las insulinas, que aquí lo tendrían por estructura farmacocinética. Las cuestiones relacionadas a los inicio y picos de acción de las insulinas, que hacer hincapié, bueno, no sé si tengan disponible lo que vendrían siendo Lispro-Aspar. El inicio de acción es entre 5 y 15 minutos. La insulina humana regular, habitualmente el inicio va entre 15 y 30 minutos, teniendo un pico de acción a la hora. Las indicaciones más frecuentes para la insulina es aquellos pacientes que ya tienen 2, 3 antidiabéticos orales y están fuera de metas y que al inicio del diagnóstico, lo que les comenté, tenga síntomas de hiperglicemia o esté en estado catabólico. Una mujer de 65 años tiene 2 meses de evolución con ataque al estado general, las clásicas polis, y ha perdido 6 kilos. De entrada, es una paciente que está perdiendo peso y ahorita vamos a ver sus valores de glucosa. Una semana, mucha fatiga, náusea, dolor de cabeza, 350 de glucosa y se descartó cetoacidosis y por glucosa no llega a estado hiperosmolar. No tiene patología abdominal, solamente descontrol glucémico. Se le inició tratamiento, no se lo di yo, pero con metformina sulfonilurea, tuvo mayor vómito, dolor abdominal y obviamente no se controló su glucosa y suspendió el tratamiento. Esta es la hemoglobina glucosilada. Entonces, puntos clave. ¿Qué grado de descontrol tenía la paciente? La paciente estaba en estado catabólico y tenía síntomas gastrointestinales. Efecto secundario principal de metformina, molestias gastrointestinales. Entonces fue una mala decisión darle metformina y sulfonilurea. Por lo tanto, y estaba en estado catabólico. ¿Qué se le tuvo que dar? Insulina. ¿Por qué? Por lo que acabo de comentar. ¿Cuál insulina? Insulina basal. ¿Cuánto? A veces, si no nos acordamos de la fórmula, 10 unidades. Y habitualmente la recomendamos iniciarla por la noche. En este caso fue por la mañana. Puede ser a cualquier hora, pero lo recomendamos habitualmente más por la noche. Se le suspendieron los medicamentos orales. Se le solicitó monitoreo de glucosa de ayuno y estas son las cifras de la paciente. Cuando veo estas cifras, ¿qué se hace? Se ajusta el tratamiento, se le suben 2 unidades de tratamiento porque tenemos que ir titulando la dosis de la insulina. Y estas son las cifras de glucosa, cómo van bajando, todas son en ayuno, pero aquí, ojo, ya una estuvo en 75, otra en 77, subió a 95. Presentó entonces unas hipoglucemias, tuvo mínimos síntomas, pero se le bajó la dosis a 10 unidades. Tampoco quiero llevar a esta paciente mayor a hipoglucemias. Se le inició tratamiento con metformina porque ya estaba mejor controlada, ya no había molestias gastrointestinales. Igual no la toleró y la paciente prefirió continuar solamente con la insulina basal. A pesar de 10 unidades, presentó hipoglucemias, se le bajó a 8 y los controles de hemoglobina glucosilada fueron 8.3 a los 3 meses y 6.8 a los 6 meses, solamente con una dosis muy bajita de una insulina basal. Y aquí entra el término de lo que es la glucotoxicidad. En aquellos pacientes que están muy descontrolados, ese efecto de la glucosa elevada altera la función de secreción del páncreas. Entonces, va a mejorar la función pancreática cuando baje la glucosa. Entonces, tengo que controlarlo y lo mejor es con insulina. Se controla la glucosa y mejora la función de la célula beta. Me voy a brincar esta grafiquita para no... es lo mismo de la glucotoxicidad y también existe el concepto de la lipotoxicidad, lo cual es el mismo efecto deleterio en cuanto a la secreción de insulina por aumento en la concentración de lípidos. Y eso es algo que se podría dar, por ejemplo, en las hipertrigliceridemias severas. En conclusión, siempre que esté indicado, deben de buscar el mejor control glucémico del paciente, establecer las metas de hemoglobina glucosilada,
considerar que la insulina es un excelente medicamento, especialmente cuando se utiliza de manera adecuada. Evitar en la mayor medida posible hipoglucemias. Entonces, ser cautelosos, no temerosos, pero sí prescribirla e indicarla con cautela. Establecer las estrategias de control con base al riesgo cardiovascular de nuestro paciente, el grado de descontrol, el acceso que tengan a los medicamentos, el riesgo de hipoglucemia y las necesidades que tengan en cuanto al control de peso. Y con esta diapositiva concluyo la charla, esperando que haya algunas dudas o preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc. Pues bastante buena la información. Yo creo que algunos tuvimos oportunidad de hacer un curso por ahí que brindó MCD junto con el INS. Muy bueno también, bastante larguito, pero esta plática creo que nos sintetiza todo eso de una manera muy, muy dinámica, muy didáctica. No sé si por ahí hay alguna duda, alguna pregunta. Vi por ahí en el chat, nada más que no las caché, que había unas preguntas. El doctor Bullen. Doctor Bullen, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, Doc. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Sí, nada más en resumen, ahorita en donde terminó. Sí, ahorita terminó diciendo de la insulina basal en 10 unidades. También se puede calcular por kilo, ¿no? Así es. Nada más era verificar. Son 2 unidades cuando se... 0.2 por kilo. Así es. Si se va a una basal. Okay. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso. Y por ejemplo, si aquí la paciente pues, mayor, relativamente delgada, pero si tengo un paciente de 115 kilogramos de peso, 10 unidades no le van a hacer nada. Entonces le calculo por kilogramo. Si pesa 115, entonces tendría que darle por lo mínimo, son 20, 115 a 2 serían casi las las 30 unidades al paciente, pero por lo mínimo serían las 20 unidades, 22 para iniciarle a un paciente con ese grado de obesidad y mucha resistencia a la insulina. Y así pues tardo menos tiempo en irle titulando la dosis, pero correcto, de 0.1 a 0.2 por kilogramo de peso. Si no me acuerdo el calcularle, 10 unidades, 2 unidades de inicio y voy titulando cada 3, 5 días de acuerdo a las características del paciente. Gracias, doctor. Por ahí vi una pregunta que hacen en el chat. Linagliptina y metformina en adultos mayores, si es posible ofertarla. Sí, claro. La ventaja que tienen de linagliptina es que no requiere ajuste a la función renal. Entonces, se puede utilizar en el adulto mayor. Claro, de hecho, creo que es en el grupo donde más nos gusta utilizar los inhibidores de la DPP4 por ese bajo riesgo de hipoglucemia. Se puede ajustar fácil la dosis, bajo riesgo de eventos secundarios. Entonces, sí, se puede combinar siempre y cuando el paciente tenga una función renal preservada, que no tenga contraindicación para la metformina. Recordar, a veces el paciente mayor ya tiene una polifarmacia, les duele el estómago y ahí la metformina llega a causar problemas. Y ahí me ha tocado pacientes que están con diarreas crónicas y todo el problema es la metformina. Entonces, excelente, pero tomar en cuenta ese punto de efectos secundarios. Gracias, doc. Por ahí también otra pregunta. Dice, con el uso de dapaglifosina, ¿hasta qué niveles son tolerables la glucosuria esperada? Yo no sé si entendí bien la pregunta, pero por ejemplo, si le hago un examen de orina y tiene glucosuria en 500, 1000, 2000, la realidad es que no nos guiamos con eso. No hay como que, ya le bajo la dosis porque tiene mucha glucosuria. La realidad es que no, entre más tenga, mejor, porque pues es el efecto del fármaco lo que estoy buscando. Lo que sí tengo que explicarle al paciente para que no me esté llamando y no diga el doctor me tiene descontrolado, es decirle que si se hace un examen general de orina, va a tener su glucosa muy alta. Porque es muy típico, es que fui por X cosa con un examen de orina y me dijo que estaba pésimamente controlada porque traía 1000 de glucosa en orina. Bueno, pues se está tomando un SGLT2, pues es por eso. Entonces, para que eviten ahí llamadas extras de los pacientes, explicarle lo que va a suceder en su examen general de orina. Perfecto. También preguntan si la insulina glargina 2 veces al día es válido.
La verdad es que no es necesario 2 veces al día, por su vida media que son 12 horas, pero tiene un efecto farmacológico que cubre las 24 horas. Honestamente, no es necesario dividir la dosis de insulina glargina, tampoco de la insulina de Gludec. Si me dicen, es que ya se inyecta mucho, por ejemplo, es que se inyecta 60 unidades, 80 unidades de glargina. Si está con esa dosis de glargina, el paciente necesita otro fármaco, o sea, que le ayude la glargina. Ya tiene la sobreinsulinización basal, también es un problema, porque suele llevar al paciente a mucha ganancia de peso. Pero si con eso el paciente no está controlado, pensemos en los postprandios, lo de que a lo mejor le bajo a la insulina basal, pero requiere insulina rápida, o el basal bolos, o le agrego. Y honestamente una combinación que en lo personal me ha gustado mucho antes de cuando recién salieron los SGLT2, aquellos pacientes que los tenía con antidiabéticos orales y con insulina basal, el SGLT2 me ayudó mucho para lograr mejor control tanto de ayuno como postprandial y reducir las dosis de insulina basal para no llevarlos a titulación, titulación, titulación. Entonces eso me atenúa la ganancia de peso, no requiere tanta insulina y me ayuda bastante bien al control de la glucosa. Sí, y con base a lo que comentaba ahorita, preguntan precisamente si hay una dosis tope de insulina basal. Ok, realmente así como tope, no, pero la recomendación general es que si ya llegamos a una dosis de 0.5 unidades por kilogramo de insulina basal, ya la probabilidad de controlarlo subiendo, subiendo, subiendo más la insulina basal es poco probable. Ahí tendríamos que buscar otra alternativa. Como ejemplo, paciente de 70 kilos, 0.5, 7 por 5, 35. Si ya lo tengo en 35, 40 unidades de insulina glargina al día y está en descontrol, ya llevarlo a 44, 45, 50 unidades probablemente tenga poco beneficio, más ganancia de peso. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Buscar agregar otro fármaco que le ayude a la insulina basal. Y ya tienen SGLT2, GLP-1, alguna otra alternativa. Si el descontrol es postprandial, ahí trabaja muy bien el GLP-1 o, en su caso, los bolos de insulina rápida. Perfecto. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ya aquí en el chat no veo que hayan puesto alguna otra. Igual pueden activar su micrófono. Recuerden que pues aprovechen ahorita que tenemos al doctor aquí disponible. Aquellas dudas que nos surgen en la consulta. Alguien que quiera. Pati, adelante. Doctor, ¿el horario más recomendado para la aplicación de la insulina glargina? Habitualmente por la noche. ¿También? Sí, habitualmente por la noche, pero honestamente la puede aplicar en el momento que el paciente quiera, pero recomendarle que lo haga de preferencia en el mismo horario. Hay pacientes que se les facilita por la mañana, en la tarde. Lo recomendamos más por la noche porque por lo habitual, pues donde tenemos mayor producción hepática de glucosa es en el ayuno prolongado, o sea, en la cena, viene la noche. Y es cuando el hígado, por la resistencia a la insulina, tiene mayor producción de glucosa, de ahí la hiperglicemia de ayuno. Y es donde trabaja el principal objetivo de la insulina. Pero si el paciente, ay doctora, es que en la noche se me olvida o trabajo de noche, prefiero ponérmela en la tarde, ningún problema. Pero que procure ser en el mismo horario. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Veo aquí una pregunta en el chat. La dosis tope de metformina con sitagliptina, ¿cuál sería? Ok, de la metformina, la dosis máxima que tenemos establecida son las 3 de 850, que serían 2.550 miligramos, pero habitualmente con 2.000 miligramos ya estamos logrando el máximo efecto casi de la metformina y eso nos aumenta el riesgo de efectos gastrointestinales secundarios. Sitagliptina, la dosis son 100 miligramos, no tiene ningún sentido irnos a 200, 300 o subir más la sitagliptina. ¿Por qué? Porque con 100 miligramos de sitagliptina se alcanza a inhibir por 24 horas más del 80% de la actividad de la enzima, la DPP4. Entonces ya no se requiere aumentar la dosis. Otro problema frecuente
es que a veces dan 50 miligramos en pacientes con función renal normal. Se quedan con una dosis subóptima. Entonces, si la función renal del paciente es normal, la dosis que tienen que dar de sitagliptina es completo, 100 miligramos al día, ya sea en una toma o 50 y 50 si viene combinado el fármaco con metformina. Ahí nos preguntan, bueno, le dan las gracias por contestar, Doc, y nos preguntan si un paciente con buen control con dapagliflozina sin tener riesgo cardiovascular habría que cambiarle el tratamiento. No, no necesariamente se debe de cambiar. Si está bien controlado con, digamos, metformina, DAPA, aunque su riesgo cardiovascular sea promedio, moderado, no se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque recordemos que DAPA es un tratamiento para diabetes, pero si tiene riesgo cardiovascular, se recomienda darlo como primera línea, pero no significa que en bajo, bueno, no hay bajo riesgo, que en riesgo moderado no se pueda dar. Entonces, recuerden, es un tratamiento para diabetes y si con eso el paciente está controlado y sobre todo tenía el sobrepeso y le ayudó a controlar el peso, se lo dejan, ningún problema. De hecho, sucede lo contrario. A un paciente que lo tengan bien controlado, o sea, está con metformina y con, digamos, una insulina basal y está bien controlado su meta, pero tiene falla cardíaca, aunque esté bien controlado, le tienen que dar SGLT2 por los beneficios que se han visto en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Entonces, y dicen, pues si se va la hipoglucemia, pues le bajo la insulina basal. Entonces, ahí sí sería lo contrario, pero si va a riesgo promedio, quitarlo porque está bien controlado, no, se lo dejo igual, a menos que sea un problema el costo. Muy bien. Y por último, vemos aquí una pregunta, si a una paciente embarazada se le puede dar metformina o es más recomendable darle insulina. Buena pregunta para discusión con los ginecólogos. Entonces, en lo personal, yo sí doy metformina y aquí habría que dividir si es una mujer con diabetes que se embaraza o es una mujer sin diabetes que tiene diabetes gestacional, que la desarrolla en el segundo trimestre o casi tercer trimestre del embarazo. Entonces, eso es un punto importante. Si la mujer tiene diabetes tipo 2 y está planeando el embarazo, yo trato de buscar quitar fármacos y manejarla con insulina metformina. En el momento del embarazo, si está bien controlada, procuro quitarle metformina en los primeros meses, si lo puedo hacer. Si la paciente requiere de metformina por mucha resistencia para lograr el buen control, se lo dejo. Y el pronóstico en grandes estudios es que les va bastante bien al producto y a la mamá. Diabetes gestacional. No tenía diabetes, se embarazó, semana 24, curva de tolerancia, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Se le puede dar metformina sin problema. Ahí es donde considero que sería el menor problema darle la metformina. Hay, como les digo, algunas sociedades que dicen, no, de hecho insulina o glibenclamida, hasta se recomienda la sulfonilurea. Yo no acostumbro sulfonilurea por las hipoglucemias que puede causar y sobre todo también a nivel fetal. Ahí sería metformina la primera línea de tratamiento como mi recomendación. Excelente, muy bien. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, sino para dar término a la sesión, al tema. Creo que no. Veo ahí varios que les dan las gracias, los felicitan. En una excelente plática, Doc. Efectivamente, le agradecemos mucho su presencia, agradecemos mucho el tiempo que nos da y sobre todo pues la información, ¿no? Que para nosotros, pues principalmente como médicos familiares, pues es información muy útil porque pues es lo que vemos todos los días, ¿no? Yo creo que no existe un día que no veamos a un paciente diabético. Es más, yo no creo que haya un día que veamos menos de 10 pacientes diabéticos en nuestra consulta. Sobre todo aquellos que trabajamos en institución, pues es el pan de todos los días. Así es. Y ahorita con estos nuevos, entre comillas, medicamentos que se introducen al instituto, al IMSS, pues nos da un panorama un poquito más alentador, creo yo, para un mejor control de nuestros pacientes, aquellos que les hemos estado batallando y que el paciente
trata o pone de su parte en cuidarse y que de plano no logramos pues con lo básico que teníamos, bueno, ahorita tenemos una muy buena oportunidad de empezar a cambiar ese tratamiento y controlar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, pues le agradecemos de parte de toda la Junta Directiva, de todos los socios, su presencia, doctor. Le vamos a hacer llegar su constancia de participación por correo electrónico, ahí luego se lo pido por medio de WhatsApp para hacerse llegar a su correo. Y pues nada más que agradecerle nuevamente y pues invitarlo nuevamente a participar con nosotros en una plática futura. Ya le tocará a la siguiente mesa directiva invitarlo, pero yo creo que, híjoles, le podemos sacar muchos temas. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, pues realmente hay mucha, como dicen, mucha tela que cortar en cuanto al endocrino y sobre todo patología que ustedes ven de primer contacto bastante. Y sí, con mucho gusto me contactan y a la disposición lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos por conectarse. Les pido nada más a los socios regalarme unos minutos. Igual a todos los demás, muchas gracias. Buenas noches y les haremos llegar después nuestras siguientes sesiones. Recuerden ahí en el chat, por favor, registrar su asistencia por medio del enlace que estuve poniendo. Ahorita se los vuelvo a poner si alguien no se registró. Es importante para nosotros, nos ayuda también para saber cómo vamos. Y le pedimos que se registren aunque no sean socios. Y a los socios, pues, pero más importante que se registren. Doc, buenas noches, muchísimas gracias. Gracias. Si se quieren quedar conectados adelante, no tengo ningún problema. Le pido nada más si a los socios me regalen 10 minutos, por favor. Gracias a todos por su atención. Buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego, gracias por la invitación. Bye. Muchas gracias. Gracias.